Bien, hermanos, muy buenas tardes. Seguimos ya con la parte número 6 del estudio de los 6000 años de pecado y el regreso de Cristo. En la parte su venida, parte 3. En esta oportunidad vamos a estudiar Josué y las vueltas a Jericó. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, Padre eterno, te pedimos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos pueda guiar para entender y comprender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento limpio, a poder, Señor, comprender que a través de las sagradas escrituras que tú dejaste, Señor, inspirado por los profetas y los apóstoles, que ya había un mensaje, que dentro de 6000 años tú regresarías por segunda vez para poder llevar a tu pueblo. Quédate con nosotros, Dios, y instrúyenos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta parte vamos a estudiar la destrucción de Jericó a través de este personaje, Josué. En su libro del capítulo 6, nosotros abrimos nuestras Biblias, en el capítulo 6 de Josué, vamos a encontrar una historia muy interesante en la cual el pueblo de Israel ganó la batalla o la lucha contra el pueblo de Jericó. Y esto está registrado en el libro de Josué capítulo 6. Veamos qué nos dice o qué mensaje nos quiere dar el Señor en este capítulo de la Biblia. Josué capítulo 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, que nos dice rodearéis, dar una vuelta, rodar, pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Rodearéis la ciudad con los hombres de guerra, y esto haréis durante ¿cuántos días? Durante 6 días tenían que rodear a Jericó. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, trompetas, ¿verdad? 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, ¿qué día? Al número 7, el día 7, daréis ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, y tomará a Jericó. Por lo tanto, vemos que aquí Josué es un símbolo de Jesús. Josué. Veamos qué dice Wikipedia en cuanto al nombre de Josué. Josué es un nombre propio masculino, en su voz variante en español, procedente del hebreo, derivado del hebreo Yeshua, que significa Yahvé, Jehová salva. Tiene el mismo origen que el nombre Jesús. Por lo tanto, Josué era un símbolo de Jesús, quien iba a dirigir esta
lucha contra Jericó. ¿Cuántos cuernos o bocinas o trompetas sonaron? Dicen que llevaron 7 sacerdotes con 7 trompetas. ¿Y qué significa la trompeta? ¿O qué simbolismo tiene el sonido de trompeta? Vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. No vamos a tocar todo el tema de las trompetas porque este es un estudio aún mucho más profundo, pero vamos a leer qué simboliza la trompeta. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma. O sea, ¿para qué sirve la trompeta? Para dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. El sonido de trompeta es para despertar, para dar alarma, para que los moradores de la tierra tiemblen. ¿Por qué? Miren lo que dice Joel. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Interesante que la trompeta anuncia ante el pueblo la llegada de la segunda venida de Jesús. Esto es mucho interesante porque cuando más adelante, si es la voluntad de Dios, estudiemos la fiesta del santuario, vamos a ver que las fiestas de las trompetas anuncian un evento especial para el regreso de nuestro Señor Jesús. En el mes de esa fiesta de las trompetas. Bien, entonces ya sabemos que las trompetas anunciaban el regreso de Cristo, así como anunciaban que ellos tenían que derribar los muros de Jericó e ingresar para poder tomar la ciudad. Sigamos viendo. Dice, 6 días de dar vuelta alrededor de Jericó, cada día una vuelta. Segundo día una vuelta. Tercer día una vuelta. Cuarto día una vuelta. Quinto día una vuelta. Al sexto día una vuelta. 6 días de dar vueltas alrededor de Jericó simbolizan 6.000 años de historia de este mundo. Pero ¿qué pasó en el séptimo día? Josué conquista Jericó. Israel entra a Jericó. Israel entra a la tierra prometida. ¿Qué equivale? Que al séptimo milenio, Josué, que es símbolo de Jesucristo, de Jesús, conquista este mundo en el séptimo milenio. Cuando terminan los 6.000 años, empieza el séptimo milenio. Entonces Jesús conquista este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su pueblo, el pueblo de Dios, entra a la nueva Jerusalén para celebrar la cena de bodas del Cordero, como hemos visto en la presentación anterior. Interesante. ¿Qué nos dice este librito Conflicto y Valor de Elena G. White? Es una matutina, dice jueves 22 de abril. Solamente Dios podía hacerlo. Y nos habla de Josué, capítulo 6, que acabamos de leer. Todo el pueblo gritaría a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. En la toma de Jericó, el poderoso general de los ejércitos planeó la batalla con tanta sencillez que ningún ser humano puede atribuirse la gloria. ¿Quién planificó esa batalla? Jesús, el poderoso general de los ejércitos. Ninguna mano humana debía derribar los muros de la ciudad.
no fuera que el hombre se atribuyera la gloria de la victoria. También hoy, ningún ser humano debe atribuirse la gloria del trabajo que lleve a cabo. Solo el Señor debe ser magnificado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos no debe llevarse a glorificar al hombre, ni a enorgullecerse, ni a exaltarse, sino que toda la gloria y toda la magnificencia es para nuestro Señor Jesucristo. Oh, si los hombres comprendieran la necesidad de buscar a Dios para recibir instrucciones. El Señor guió a sus ejércitos hasta la ciudad condenada. Ninguna mano humana se alzó contra ella. Las huestes del cielo derribaron sus muros. ¿Quiénes son las huestes del cielo? Los poderosos ángeles de Dios, el ejército de Dios. La hueste del cielo derribaron sus muros para que solo el nombre de Dios pudiera tener gloria. Era aquella ciudad orgullosa. ¿Cómo era esa ciudad de Jericó? Orgullosa, cuyos poderosos baluartes habían aterrorizado a los espías incrédulos. Ahora, con la captura de Jericó, Dios mostró a los hebreos que si hubieran confiado en Él, sus padres podrían haber poseído la ciudad 40 años antes, porque ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto para recién entrar a la tierra prometida. La debilidad de los hombres encontrará fuerza y ayudas sobrenaturales en cada conflicto severo para realizar las hazañas de la omnipotencia. Y la perseverancia en la fe y la perfecta confianza en Dios asegurarán el éxito. Debemos tener fe y perfecta confianza en Dios. Esto asegura el éxito. Mientras la antigua confederación del mal está organizada contra ellos, Él les manda que sean valientes y fuertes y que luchen valerosamente porque tienen un cielo que ganar y tienen en sus filas a alguien que es más que un ángel, el poderoso general de los ejércitos que conduce los ejércitos del cielo. En ocasión de la toma de Jericó, ninguno de los ejércitos de Israel pudo alabarse de haber usado su propia finita fuerza para derribar los muros de la ciudad, sino que el príncipe del ejército de Jehová planeó esa batalla con la mayor sencillez, para que el Señor solo recibiera la gloria y el hombre no se exaltara a sí mismo. Dios nos ha prometido todo poder, porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos, para todos los que están muy distantes, tanto como el Señor llame. Debe haber una fe y una confianza continuas en el capitán de nuestra salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Las paredes de Jericó cayeron como resultado de obedecer órdenes. Miércoles 21 de abril dice el aliado invisible. Oh, interesante esta parte. Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Estudiad cuidadosamente la experiencia de Israel en sus viajes a Canaán. Necesitamos mantener el corazón y la mente disciplinados, refrescando la memoria con las lecciones que el Señor enseñó a su antiguo pueblo. Entonces las enseñanzas de su palabra serán para nosotros interesantes e imponentes, como Él concibió que lo serían para ellos. Por lo tanto, hay un mensaje en la historia antigua del pueblo de Israel. Cuando Josué salió antes de la toma de Jericó, apareció frente a él un guerrero
completamente equipado para la batalla. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? ¿No? Que antes de que saliera para la toma de Jericó, se apareció ante Josué un gran guerrero equipado para la batalla. Vamos a ver en qué consistía este equipamiento. Y Josué preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él contestó, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era? Como príncipe. ¿Ya? ¿Quién era ese príncipe? Jesús, hermanos, que ahora vino como el príncipe, como aquel guerrero, como aquel ángel, Miguel, el arcángel, el jefe de ángeles, el guerrero, ha venido ahora. Si los ojos de Josué se hubieran abierto como los de Eliseo en Dotán, y hubieran podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel. Quiere decir que alrededor de ellos habían ángeles guerreros. Porque el disciplinado ejército del cielo había venido para pelear con el pueblo de Dios. Alabado y bendito sea su nombre, que nuestras batallas, Dios, Cristo nos manda a sus ángeles. Sigue diciendo, y el príncipe del ejército de Jehová estaba allí. ¿Quién era ese príncipe? Nuestro Señor Jesús. Estaba allí para dirigirlo todo. Cuando Jericó cayó, ninguna mano humana tocó los muros de la ciudad, porque los ángeles del Señor derribaron las fortificaciones y penetraron en la fortaleza del enemigo. No fue Israel, sino el príncipe del ejército de Jehová quien tomó Jericó. Pero Israel tuvo que hacer su parte para mostrar su fe en el capitán de su salvación. Dios, los ángeles hacen su parte, pero también el hombre tiene que hacer su parte, ¿verdad? La unión, ¿verdad?, de esa letra Lef, como lo vimos al inicio en Génesis 1:1. La mano celestial con la mano terrenal unida por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso tenemos que unirnos tanto el poder celestial como el poder terrenal. ¿A través de quién? De aquel príncipe del ejército que es nuestro Señor Jesús. Sigamos leyendo. Hay batallas que pelear cada día. En cada alma se combate una gran guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la vida. En nuestra mente todos los días hay una batalla, una lucha. Como agente de Dios debéis someteros a Él para que planee, dirija y pelee la batalla por vosotros con vuestra cooperación. El príncipe de vida está al frente de su obra. Él debe estar con vosotros en la batalla diaria. ¿Con quién? Con el yo. Esa es nuestra batalla diaria, hermanos. Cristo, Jesús, el príncipe de la vida, debe estar con nosotros para la batalla diaria con nuestro yo. Para que podáis permanecer firmes a los principios, para que cuando las pasiones luchen por la supremacía, no que quiero ser yo el primero, quiero ser mejor. Acá dice, para que cuando las pasiones, el pecado luche por la supremacía, puedan ser doblegadas por la gracia de Cristo, para que seáis más que vencedores mediante aquel que nos amó. Jesús ha sentado sobre la tierra. Jesús ha estado sobre la tierra. Conoce el poder de cada tentación. Sabe cómo enfrentar cada emergencia.
y cómo conduciros a través de cada sendero de peligro. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Interesante, ¿verdad? Interesante confiar en Jesús. Patriarcas y Profetas, capítulo 45, la caída de Jericó. Los hebreos habían entrado en la tierra de Canaán, pero no la habían subyugado, y al juzgar por las apariencias humanas, ¿por qué juzgaban? Por las apariencias humanas, habría ser de larga y difícil la lucha para apoderarse de la tierra. La habitaba una raza poderosa, dispuesta a oponerse a la invasión de su territorio. Las varias tribus estaban unidas por su temor a un peligro común. Sus caballos y sus carros de guerra construidos de hierro, un conocimiento del terreno y su preparación bélica les daban una gran ventaja. Además, la tierra estaba resguardada por fortalezas, por ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo. Solo con la garantía de una fuerza que no era la suya, podían alentar los israelitas la esperanza de obtener éxito en el conflicto inminente. ¿En qué conflicto? En el conflicto inminente. Una de las mayores fortalezas de la tierra, la grande y rica ciudad de Jericó, se hallaba frente a ellos, a poca distancia de su campamento de Gilgal, situada en la margen de una llanura feraz, en que abundaban los ricos y diversos productos de los trópicos. Esta ciudad orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada de lujo y del vicio, desafiaba al Dios de Israel desde sus macizos baluartes. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría. ¿Qué había en Jericó? Idolatría, hermanos. Y se dedicaba especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Allí se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. ¿Hasta qué punto llegaban esos ritos desagradables de los cananeos? Hasta el punto, hermanos, de que ellos entregaban a sus hijos recién nacidos para ser sacrificados a esta diosa Astarte. Por eso acá la hermana Fay dice ritos más viles y desagradantes de la religión de los cananeos. El pueblo de Israel, que tenía aún fresco el recuerdo de las consecuencias terribles del pecado que cometieron en Bet Peor, no podían contemplar esta ciudad pagana sino con repugnancia y horror. ¿Qué sucedió en Bet Peor o en Baal Peor? Cuando levantaron el becerro de oro, ¿verdad? Con Aarón. Y cómo Dios destruyó a aquellos que seguían a la idolatría de ese becerro de oro. Por esto dice que ellos miraban con repugnancia y horror esta ciudad pagana de idolatría, donde entregaban a sus hijos para ser sacrificados muertos por sus dioses falsos. Josué veía que la toma de Jericó debía ser el primer paso en la conquista de Canaán, pero ante todo buscó una garantía en la dirección divina. A ella se le fue concedida, habiéndose retirado del campamento para meditar y pedir en oración que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo. Aquí observamos o vemos que Josué se retiró, ¿para qué? Para pedir la dirección divina a través de la oración. Pero ¿qué vio Josué ahí? Un gran ejemplo para nosotros. Dice, vio a un guerrero armado, de alta estatura y aspecto imponente. Este guerrero era alto, de estatura,
armado, tenía armas. Ahora vamos a ver cuál era esa arma, cuál era ese equipamiento que tenía este poderoso guerrero, y de un aspecto imponente. Y acá está la arma de Jesús, el cual tenía una espada. ¿Qué tenía este guerrero? Una espada desnuda en su mano. Jesús tiene una espada física, una espada como guerrero. Pues vemos que Jesús en Jericó mostró una espada, porque los ángeles son guerreros, el ejército de Dios, y ellos también tienen su armadura. Dios los vistió a los ángeles con la armadura divina, con la panoplia celestial. Dios quiera podamos estudiar, si es la voluntad de Dios, el tema de los ángeles. ¿Cuál es la función de los ángeles? Bien, veamos entonces que Jesús tiene una espada. A la pregunta desafiante de Josué, Josué todavía fue desafiante y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Pero este guerrero contestó: no, no soy de los enemigos, mas príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. La misma orden que se había dado a Moisés en Horeb: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Reveló el carácter verdadero del misterioso forastero. ¿Quién era? Era Cristo, el sublime, quien estaba delante del jefe de Israel, delante de Josué. Dominado por santo temor, Josué cayó sobre su rostro, adoró, y tras oír la promesa, dice Jesús: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. ¿Cuáles eran las instrucciones? 6 días rodearé la tierra, al 7º día, al sonido de las trompetas, los muros caerán y el pueblo entrará a la ciudad. Esas eran las instrucciones. En obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios, que simbolizaba el trono de Dios, el arca, y tocando las bocinas. En primer lugar venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por la obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Después de estos guerreros, seguían 7 sacerdotes con trompetas. ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos? 7, con 7 trompetas. ¿Será que al final, cuando venga Cristo, han de sonar 7 trompetas? Interesante el paralelo, hermanos. Interesante. Luego el arca de Dios. Ya sabemos que el arca estaban los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Interesante. Dios quiera podamos estudiar el arca del pacto. Vamos a seguir leyendo. Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes, ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Tal era la procesión que rodeaba la ciudad condenada. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y solemne, tañido de las trompetas que repercutía en las colinas y resonaba por las calles de Jericó.
Una vez dada la vuelta, el ejército volvía silenciosamente a sus tiendas, y el arca se colocaba nuevamente en su sitio en el tabernáculo. Con asombro y alarma, los centinelas, ¿quiénes? Con alarma y asombro, los centinelas de la ciudad observaban cada movimiento y lo referían a las autoridades. No comprendían el significado de todo este despliegue, pero al ver a aquella hueste numerosa marchar cada día alrededor de su ciudad, con el arca santo y los sacerdotes que la acompañaban, el misterio de la escena infundió terror en el corazón tanto de los sacerdotes como del pueblo. Volvieron a inspeccionar sus fuertes defensas, los de Jericó, ¿verdad? Sus defensas, seguros de que podrían resistir con éxito el ataque más vigoroso. Muchos se burlaban de la idea de que estas demostraciones singulares pudieran hacerle daño. Otra vez eran presa de pavor al ver la procesión cada día cercaba la ciudad. Recordaban que una vez las aguas del Mar Rojo se habían dividido ante este pueblo y que acababa de abrírselas el paso a través del Jordán. No sabían qué otros milagros podría hacer Dios por ellos. Y acá está la clave, hermanos. Durante 6 días, ¿durante cuántos días? Durante 6 días, la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día y al primer rayo del sol naciente, es decir, al amanecer, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Les dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó. Y cuando oyesen el fuerte tañido, o el fuerte clamor, o la fuerte voz de las trompetas, gritasen en alta voz. El pueblo tenía que gritar, porque Dios le había dado la ciudad. Solemnemente, el inmenso ejército marchó alrededor de las murallas condenadas. Reinaba el silencio, solo se oía el paso lento y uniforme de muchos pies y el sonido ocasional de las trompetas que perturbaba la tranquilidad. ¿De qué hora? De la madrugada. Interesante. En la madrugada entraron al amanecer a Jericó. Interesante los paralelos. Interesante. Las murallas macizas de piedra sólida parecían desafiar el asedio de los hombres. Los que vigilaban en las murallas observaban con temor creciente que cuando terminó la primera vuelta, se realizó la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Los guardianes de Jericó decían, ¿qué tan locos? ¿Cómo van a hacer una vuelta? 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Se preguntaban ellos, ¿qué objeto podrían tener estos movimientos misteriosos? ¿Qué nos van a hacer con vuelta? ¿Acaso nos van a vencer? Decían ellos. ¿Qué gran acontecimiento estaría a punto de producirse? No tuvieron que esperar mucho tiempo. Cuando acabó la 7ª vuelta, ¿qué vuelta? La 7ª vuelta, la larga procesión hizo un alto. Las trompetas que por algún tiempo habían callado, prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Cuando venga Cristo, ¿habrá un gran temblor en la tierra? ¿Un gran terremoto? Interesante aquí el paralelo, hermanos. Las paredes de piedra sólida con sus torres
y almenas macizas se estremecieron y se levantaron de sus simientes, y con grandes estruendo cayeron desplomadas a la tierra en ruina. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicia de la tierra, la ciudad, con todo lo que en ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. Y esto es lo que cada ser humano tiene que entender, que nosotros solamente somos simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No habían de procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová, su rey. Antes de la toma de Jericó, se les había dado la orden: la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. ¿Qué quiere decir anatema? Maldición, ¿verdad? Que no sea maldito el pueblo de Israel por tocar aquellas cosas que estaban contaminadas. Todos los habitantes de la ciudad, con toda alma viviente que contenía, hombres y mujeres, jóvenes, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos, fueron pasados a cuchillo. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. La ciudad misma fue incendiada, sus palacios y sus templos, sus magníficas moradas, con todo su moblaje de lujo, las ricas cortinas y la costosa indumentaria. Todo fue entregado a las llamas, lo que no pudo ser destruido por el fuego. Toda la plata y el oro y vasos de metal y hierro habían de dedicarse al servicio del tabernáculo. El sitio mismo de la ciudad fue maldito. Jamás se había de construir a Jericó como fortaleza. Una amenaza de severos castigos pesaba sobre cualquiera que intentase restaurar las murallas destruidas por el poder divino. Se hizo la solemne declaración en presencia de todo Israel: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo las destruirás. De las ciudades de estos pueblos ninguna persona dejarás con vida. Qué triste, ¿verdad? Porque acá podemos nosotros interpretar que, bueno, Cristo manda a destruir a hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ¿no? ¿Acaso es un Dios que se deleita en asesinar? Veamos qué sigue diciendo la pluma inspirada. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán, para desarrollarlo en una nación y un gobierno que fuesen una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera,
sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad podría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Todo tiene su límite. Cuando el hombre sobrepasa el límite de misericordia de Dios, Dios manda sus juicios. Esta ciudad de Jericó hacía cosas horribles. Por tanto, por su sabiduría de Dios, prefería que los niños o niñas inocentes mejor vayan al descanso para luego ser resucitadas en el día de su segunda venida. Interesante, hermanos, interesante. A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y ahora la derrota de los reyes de Madián, Galat y Basán habían recalcado aún más que Jehová superaba a todos los dioses. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de su participación en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter de Jehová y cuánto aborrece la impureza, ¿no? Cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas, vieron en Baal Peor que el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro. Y ahí Cristo demostró la santidad de su carácter a través de sus mandamientos y que aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos, es decir, que los habitantes de Jericó tenían la luz, tenían el conocimiento de que Dios era el Dios verdadero que había librado a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab, de que Jehová es el Dios de Israel. Era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, como los antediluvianos. Por tanto, ya también había dentro de Jericó un pueblo que sabía que Dios era el verdadero Dios. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. La paga del pecado es muerte. Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas, es decir, los ángeles. Derribaron las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso de Israel había dicho: he entregado en tu mano a Jericó, y contra esa palabra fueron impotentes las fuerzas humanas. Sigamos leyendo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación, y a éste le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué. Obedecer los mandamientos que daban en el nombre del Señor, o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido discurrir cuán poco sentido tienen esos movimientos, o sea, dar las vueltas. El pueblo podía haber dicho: "Ay, Josué no dice, ¿qué sentido tiene eso?". Y cuán ridículo es dar diariamente
es dar diariamente. Dice, ellos no podían ver el ejército de los ángeles. Cuán poco sentido tenían estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de carneros. Podían haber dicho estos. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante alguno sobre estas altas fortificaciones. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Ahí está, hermanos. Ellos desarrollaron su fe en lo que Josué les había dado el plan para entrar a Jericó. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse a sí mismo a confiar enteramente en su jefe divino. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por que los que profesaban ser sus hijos no tenían más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría. Esto es lo malo del hombre, que nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Poco después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Jai, ciudad pequeña, situada entre los hondonadas a pocos kilómetros al oeste del valle del Jordán. Los espías que se enviaron a este sitio trajeron el informe de que los habitantes eran pocos y que bastaría una fuerza pequeña para conquistarla. Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas esta ciudad de Jai, porque acá también se cumplen los 6.000 años de historia del pecado. Sigamos leyendo. La gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de confianza propia a los israelitas, por el hecho de que se le había prometido la tierra de Canaán. Se sentían seguros y perdieron de vista que solo la divina ayuda podía darles éxitos. Aún Josué hizo sus planes para la conquista de Jai, sin pedir el consejo de Dios. Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria con facilidad y creyeron que bastarían 3.000 hombres para tomar el lugar. Estos se precipitaron al atacar sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. Avanzaron hasta muy cerca de las puertas de la ciudad, tan solo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Dominados por el pánico que les infundieron al crecido número y a la preparación esmerada de sus enemigos, huyeron confusamente por la escarpada bajada. Los cananeos los persiguieron vivamente y siguiéndoles desde las puertas y los rompieron en la bajada. Aunque la pérdida fue pequeña en cuanto al número de hombres, pues solo 36 hombres perecieron. 36 hombres murieron. La derrota descorazonó a toda la congregación, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Era la primera vez que se habían encontrado con los cananeos en batalla campal, y si habían huido ante los defensores de esta ciudad pequeña, ¿cuál sería el resultado de las grandes batallas que les esperaban? Josué consideró su fracaso como una expresión del desagrado de Dios, y con angustia y aprensión rompió sus vestidos, postrándose en tierra sobre su rostro. Reconoció que él no pidió en primer lugar la dirección de Dios, por eso rompió su vestido, postrándose en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta la tarde.
él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ah, Señor Jehová, exclamaban, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a grande nombre? La contestación que recibió de Jehová fue: levántate, Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado. El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y lamentos. Había un pecado secreto en el campamento. Era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a su pueblo. No será más con vosotros si no destruyerais el anatema de en medio de vosotros. Aún había dentro de este pueblo de Israel que todavía había un pecado oculto. Por eso que Dios no podía actuar. Una de las designas para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su mandamiento. Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su mandamiento. Y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido. Se les indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al criminal. Este se había de determinar por medio de la suerte. Dios le dijo: no toques, no agarren ni una cosa de estas personas de Jericó, pero ellos tomaron eso, desobedecieron el mandato. No se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Qué grata lección para el pueblo adventista del séptimo día del día de hoy. Nosotros debemos escudriñarnos, examinarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos fallando, qué es lo que nos está llevando a cometer pecado. Porque si no hacemos eso, Dios no podrá actuar en nuestras iglesias. Temprano por la mañana Josué reunió al pueblo por sus tribus y comenzó la solemne e impresionante ceremonia. Paso a paso proseguía la investigación. ¿Qué pasaba? La investigación. Habrá un juicio investigador. Interesante el paralelo. La temible prueba se estrechaba cada vez más. Primero la tribu, luego la familia, después la casa y por fin se consideró al hombre. Y Acán, ¿quién fue este hombre? Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue señalado por el dedo de Dios como perturbador de Israel. ¿Qué hacía Acán? Perturbaba a Israel. ¿Qué quiere decir perturbar? Quiere decir que no seguía el consejo de Josué. No, porque Josué me ha dicho esto, no le voy a hacer caso. ¿Qué se ha creído Josué? ¿Josué acaso es el dueño? ¿Acaso Josué perturbaba? Y al perturbar, daba la cizaña a los demás de sus hermanos. Paralelo con lo que pasó con Lucifer en el cielo. Paralelo, hermanos. Acá hay un paralelo. Por lo tanto, nosotros no debemos ni murmurar ni perturbar con el enviado de Dios, con el mensaje de Dios. Debemos obedecer lo que Dios nos manda. Para establecer su culpabilidad de Acán en forma indisputable, que no dejase motivo alguno para pensar que se le había condenado injustamente,
Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué vio? Una ropa de Babilonia muy buena, un manto. Y 200 ciclos de plata y un changote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda. Tomó las cosas que Dios dijo, no toquen esas cosas, él lo tomó. Se enviaron enseguida a su tienda mensajeros que cavaron la tierra en el sitio indicado, y he aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, trayéronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. La sentencia fue pronunciada y ejecutada inmediatamente. ¿Por qué nos has turbado? Dijo Josué. Túrbete Jehová en este día. Como el pueblo había sido hecho responsable del pecado de Acán y había sufrido en consecuencia, debía ahora por medio de sus representantes tomar parte en el castigo, y todo Israel le mató a pedradas. Después se levantó sobre él un enorme montón de piedras como testimonio del pecado y su castigo. Por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor, lo que quiere decir turbación. En el libro de las Crónicas se asentó así su recuerdo: Acán, el perturbador de Israel. Acán cometió su pecado en desafío a las advertencias más directas y solemnes de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Se había proclamado a todo Israel: guardaos vosotros del anatema, porque no hagáis anatema al campo de Israel. Se le dio este mandamiento inmediatamente después del milagroso cruce del Jordán, después que el pacto de Dios fuera reconocido mediante la circuncisión del pueblo, y después que éste observara la Pascua, y apareciera el ángel del pacto, el capitán de la hueste del Señor. ¿Cuántas señales le había dado Dios, verdad? Se había pronunciado luego la caída de Jericó, evidencia de la destrucción que sobrevendrá infaliblemente a todos los transgresores de la ley de Dios. Un paralelo que evidencia la destrucción de los transgresores de la ley de Dios. El hecho de que el poder divino era lo único que podía dar la victoria de Israel, y éste no había alcanzado. Por tanto, la posesión de Jericó por sus propias fuerzas daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Por el poder de su palabra, Dios había derrocado esta fortaleza, y la conquista era suya, y solo a él debía dedicarse la ciudad con todo lo que contenía. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. ¿Cómo lo llamó? Manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Interesante las enseñanzas que nos está dejando Josué. El pecado mortal que condujo a Acán trajo la ruina y tuvo su origen en la codicia. ¿Y dónde tuvo su origen la codicia?
en el cielo. Lucifer codiciaba la posición exaltada de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos, hermanos, desterrar la codicia, es decir, desear lo que el otro tiene, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta codicia es entre todos los pecados el más común y al que se le considera con más liviandad. No, pero no está malo desear esto, no está malo desear lo otro, no está malo desear. Sí, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el hombre dice, pero si él tiene, yo también tengo que tener. Pero si él lo hace, yo también lo tengo que hacer. Codicia, ¿verdad? Y lo tenemos como que algo liviano. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. No codiciarás lo de tu prójimo. 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción, y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. No se cometen aún hoy pecados semejantes a este, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojo de Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mirad y guardaos de toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y pone todos estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Colosenses 3:5, Mateo 6:24, Lucas 12:15 y Efesios 5:13. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a perder todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Donde quiera que se ve su viscosa huella, crea descontento y disensión en las familias. Despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos, e induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. ¿Dónde funciona eso? En la iglesia. Oh, si vemos un hermano bien alterno, a mi corbata, el saco, los zapatos, ese lo tratamos bien. Pero si vemos a un hermano humilde y sencillo, ese que se siente al último de la banca. Por tanto, estamos nosotros teniendo, ¿no?, el mismo pecado que le sucedió a Lucifer. Y también la envidia, que también se encuentra también en la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos, las primicias. Y eso nos golpea a todos, hermanos, a todos.
Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos hacanes. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios maldijo, al cambio de un buen manto babilónico. Muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Los clamores de los pobres que sufren son desoídos y se le ponen obstáculos a la luz del Evangelio. Existen prácticas que provocan el desprecio de los mundanos y desmienten la profesión cristiana, y sin embargo, el codicioso continúa amontando tesoros. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. El pecado de Acán atrajo el desastre de toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada y descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni a los incrédulos y blasfemadores, sino a los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Por tanto, si dentro del pueblo todavía existe pecado, Dios no puede bendecir a su pueblo. Así sea por un hermano, Dios no podrá bendecir a su pueblo. Interesante lo que estábamos de leer. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se dé lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. En vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su tristeza y situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, Dios conoce el corazón de todos nosotros y Él sabe en qué estamos fallando y en qué estamos pecando. Pero también Dios nos encomienda a que si algún hermano o alguna hermana, todos los que estamos aquí, estamos cometiendo un pecado, debemos hacerle ver de su mal camino. Y si nos escucha, habremos de haber ganado un hermano más para Cristo. Sigamos leyendo. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto los ejércitos de Israel regresar de Jai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Por lo tanto, antes de que empiece los juicios de Dios, nosotros ya debemos de confesar nuestro pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión, entonces habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento. Pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Como se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios le tocó, por así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones.
Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ellos no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado. No había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios. Después de que cada caso haya sido decidido para vida o para muerte, las consecuencias que incumban a cada pecador le arrancarán un reconocimiento de su pecado. Lo impondrá a su alma el espantoso sentido de condenación y la horrenda expectativa del juicio. Pero las tales concesiones no pueden salvar al pecador. Lo hicieron muy tarde, ¿verdad? Porque muy tarde. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que invocará vívidamente toda acción y toda transacción de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. La persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego su familia como en tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Bien, es interesante lo que nos está mostrando Josué a través de la historia de Jericó. Destrucción de Jericó. 6 días rodearás la ciudad de Jericó y al séptimo día ingresarás. 6.000 años de pecado y al séptimo milenio entraremos a las mansiones celestiales. Pero para ello debemos tener purificadas nuestras vidas, confesar nuestros pecados antes de que el día grande y terrible de Jehová llegue, y por más de confesar los pecados o admitir los pecados, ya no habrá más sangre ni poder para limpiarnos de nuestras maldades. Por lo tanto, el tiempo es hoy. Hoy mismo, hoy es día de arrodillarnos y confesar todos nuestros pecados para que Dios, en su ministerio del lugar santísimo, pueda borrar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. Muy bien, hermanos, esta ya es la sexta parte del tema. Que Dios los bendiga, que Dios nos pueda ayudar a reflexionar en cuanto a este tema, pueda remover todo lo malo en nuestros corazones y poder seguir a Cristo de todo nuestro corazón. Como es costumbre, oraremos antes de retirarnos. Querido Dios, que moras en las alturas de los cielos, infinitamente gracias te damos por este mensaje de Josué y las 6 vueltas hacia Jericó, porque sabemos que hace 1000 años tú vienes a rescatarnos, Señor. Tú vienes a llevar a tu pueblo, pero tu pueblo que realmente se preparó, no el pueblo que fue llegado a dormir o a no estudiar tu palabra, o dejarse engatusar por las maldades del enemigo. Querido Padre Celestial,
Infinitamente gracias por este día maravilloso y acompáñanos, Señor, para seguir estudiando de tu santa palabra, en la cual tú nos dices que el tiempo está cerca. Preparaos, preparaos, preparaos. Quédate con nosotros, Dios Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.